Muy buenos días amigos, bienvenidos a su espacio de opinión, La Pelotera. En esta oportunidad la pelotera va a hacer un ejercicio de la recuperación de la memoria desconocida y que por ser desconocida no forma parte de la experiencia colectiva y no orienta el acontecer diario. Es necesario hacerlo porque estamos en un momento históricamente muy parecido a aquel que se vivió con la desmovilización del M-19, el EPL, la CRS, el PRT, a finales de la década de los 80 y a principios de la década de los 90. Es importante que el nuevo proceso considere que no puede cometer el mismo error de querer jugar con las nociones de un estado ideal por fuera de las reglas de juego del establecimiento, pues aquello podría simplemente convertir todo el asunto en un saludo a la bandera. En aquel momento, en Barranquilla se trabajaba sobre la idea de que el esquema de prestación de servicios públicos, en este caso de la AAA, era absolutamente insostenible por cuenta de la corrupción, por cuenta de la ineficiencia y de las ineficacias del sistema público y también por la carencia de una clase empresarial o de una clase dirigente capacitada para manejar los servicios públicos más allá de la politiquería ramplona y vergonzosa de aquella época. En ese momento, la discusión se centraba en un ejercicio acerca de cómo se capitalizaría desde el punto de vista económico esta nueva empresa a efectos de hacerla viable. El M-19, dentro de sus acuerdos, había pactado unas asignaciones económicas para ser ejecutadas en beneficio de las comunidades en aquellas zonas en donde el movimiento había tenido presencia significativa. Uno de los escenarios acotados, definidos para la inversión de los recursos asignados del presupuesto nacional para el grupo desmovilizado fue la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico. Se asignaron 100 millones de pesos. Yo, en mi condición de secretario de educación del departamento, que a su vez era producto de los acuerdos de desmovilización del M-19, ejercía la función de presidir el Consejo Municipal de Reinserción y el Consejo Departamental. En ese consejo se entró a discutir qué hacíamos con los 100 millones de pesos de la época, que es un dineral, un potosí como dirían algunos hoy. ¿Qué se hacía con ese dinero en función de lo que se había establecido en el acuerdo? Una inversión en áreas significativas, en esas comunidades en las cuales el grupo guerrillero había tenido influencia. Uno de los compañeros, economista de la Universidad del Atlántico, nos hacía una observación en el sentido de que cuando el gasto público se aplica de manera dispersa, la eficacia de la acción pública se diluye y que era conveniente aplicar esos 100 millones de pesos de la época 1993-94 en algo realmente importante para la ciudad y para el departamento. Recuerdo que después de muchas discusiones y dada la coyuntura del debate público sobre la financiación de esa nueva empresa encargada de administrar los servicios de acueducto, aseo y alcantarillado de la ciudad de Barranquilla, en donde se había abierto una convocatoria para invertir en acciones de tipo C, si mal no recuerdo, nos llevó a tomar esa decisión. Los 100 millones de pesos provenientes de los acuerdos de desmovilización del M-19 se aplicarán en la adquisición de 100 millones de pesos en acciones tipo C,
para garantizar la viabilidad de la empresa y la actuación del movimiento desmovilizado en la administración de un servicio estratégico vital para la ciudad en aquel momento, en donde no había agua y el agua que había era de mala calidad y la cobertura era limitada. Santo Dios bendito. Aquello dio origen a todo un movimiento de la clase dirigente y política de la ciudad de Barranquilla, orientado a impedir que esa plata se convirtiera en acciones de la AAA. Y no lo hacíamos de manera, ¿cómo se dice?, de altruismo. No, hacíamos un cálculo no solamente para la sostenibilidad futura de los miembros del grupo, sino también para la representación de los intereses de la ciudad desde de un proyecto político sano, convencido de que al hacerlo estábamos adquiriendo más un compromiso que cualquier otra cosa. Pero también sabíamos que si nosotros hacíamos una oferta de esa magnitud, eso tenía que obligar al resto del sector privado a buscar plata de esa magnitud también para poder mantener el equilibrio entre el establecimiento y el grupo insurgente desmovilizado. Ellos querían hacerse, y lo consiguieron, a la propiedad de la AAA poniendo $1 millón. Que el M19 aportara 100 millones de pesos de los fondos que había pactado con el gobierno significaba que ellos tenían que salir a buscar 100 millones de pesos del sector privado y no lo iban a hacer porque el asunto era comprar a precio de gallina flaca lo que ha venido a convertirse después en la joya de la corona, la AAA. Se metió todo el establecimiento desde el gobernador de la época hasta los cuadros políticos que tradicionalmente habían estado enfrentados. Porque eso sí es fácil, los políticos podrán estar en desacuerdo en muchas cosas, menos en los negocios. Ahí sí se ponen de acuerdo facilito. Movieron cielo y tierra, movieron a ministros, movieron a senadores, movieron a representantes, y llegaron a donde querían llegar, a la presidencia de la República, al despacho del señor presidente y al despacho del consejero de paz de la época. Y vino en la discusión, y en esto Bogotá le faltó, y cuando digo Bogotá me refiero a la dirigencia central del M19, le faltó una visión estratégica respecto de qué era lo que estaba pasando realmente en Barranquilla. Para no alargar el cuento, terminaron negándonos la autorización, porque ese fue un espacio que se dejó vacío en la regulación de los acuerdos, la autonomía del grupo para tomar decisiones, siempre y cuando estuviera dentro de un marco, que era el bien de una comunidad, en mi caso de Barranquilla, y terminaron prácticamente vetando esa posibilidad que se había adoptado en el Consejo Departamental de Reinserción de aplicar los 100 millones de pesos de la desmovilización de la M19 a la propiedad, a la solución, a la prestación de un servicio público clave para el desarrollo de la ciudad y el bienestar de la gente. ¿En qué terminó el cuento? Una lancha para Repelón, 2 lanchas para Caimital, 3 motores fuera de borda por aquí, un tractor por allá, una callecita en el barrio 7 de abril, 3 o 4 calles en las Malvinas. En esas maricadas se gastaron esos 100 millones de pesos. Y la posibilidad de haber modificado, usando las mismas reglas del establecimiento neoliberal, el haber aplicado esos recursos para romper esa misma estrategia ganadora en favor del sector privado y en contra de los intereses de la ciudad, no fue posible, simplemente por 2 razones. Una, no se previó el tema de la autonomía
en la actuación del grupo una vez surtida la desmovilización, siempre y cuando se diera dentro de un marco general. Y segundo, la capacidad del capital, del sector privado, de la dirigencia local, para impedir que un grupo insurgente pudiera discutir con ellos, no ya de política, sino de economía, de tú a tú. Porque hay que decirlo, se pueden compartir los espacios políticos, pero los espacios económicos, primero muertos, dicen ellos, que mal alimentados. Bueno, no es más, tampoco es menos, y ojalá este documento verbal quede como constancia para los procesos de desmovilización, desarme e integración a la vida social, económica y política de los grupos que hoy negocian con el gobierno. Hasta mañana, seguiremos trabajando.